Continuamos con este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos ahora estudiando las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Numeral 404. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Así decía Santo Tomás de Aquino. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Por esta unidad del género humano. Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Pues esta unidad del hombre, del género humano, nosotros lo conocíamos así como en que en Cristo somos un solo cuerpo. Y lo que le pasa a Cristo, pues también le va a pasar a cada persona. Por eso todos vamos a pasar también por el Calvario. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo, y si Cristo, cabeza, ha sufrido, pues también los miembros del cuerpo tienen que pasar por esa enfermedad, por esa muerte. Y precisamente por eso no hay ningún ser humano que se excluya de pasar por la muerte temporal. Todos tenemos que pasar por el Calvario, por ese momento tan difícil de la muerte, como es el de la muerte, que puede ser así de una manera inesperada, que puede ser de una manera inmediata, como en un accidente, por ejemplo, como le ha pasado a tanta gente que han estado totalmente sanos, totalmente saludables, salieron a correr y allí tuvieron un accidente y hasta ahí llegaron. Pues todos tenemos que compadecer porque somos el cuerpo místico de Cristo. Somos la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que es la cabeza. Pero también como humanos somos un solo cuerpo. Por el hecho de pertenecer a la humanidad, formamos un solo cuerpo. Y por eso decía Santo Tomás de Aquino, que como el cuerpo único de un único hombre, así es el género humano. Como el cuerpo único de un único hombre. Son palabras medio confusas, pero no confusas, sino que cuestan un poco de entender. Pero lo que está diciendo es que en el género humano hay esa unidad, de manera que en el género humano es, ni sé cómo decírselo de otra manera. Mejor me voy a limitar a decir lo que dice aquí. Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por lo tanto, todos estamos afectados porque todos pertenecemos a ese cuerpo, a ese género humano. Como el género humano es como un único cuerpo, por lo tanto, estamos en ese cuerpo, somos miembros de ese cuerpo del género humano. Entonces, si eres humano, perteneces a ese cuerpo, de ese género humano. ¿Y por qué dice eso la Iglesia? ¿Y por qué se afirma eso? Porque los males que tiene el hombre, la humanidad, no se explican de otra manera más que desde el pecado de nuestros primeros padres. Todos los males, porque los males vienen como consecuencia de la separación de Dios. Y como medicina a esos males, Dios no se quedó indiferente. Recuerden que
el mal no viene de Dios, viene de la mala decisión del ser humano. Y Dios, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, se portaron mal y decidieron abandonar, decidieron no obedecer, Dios no les abandonó. Dios se quedó siempre dispuesto a ayudarles. Y entonces Dios, en su gran amor, envió a su Hijo, Dios Padre, envió a su Hijo para que Él nos salvara. Y gracias a Jesucristo, que nos dio el bautismo, podemos liberarnos del pecado original. Aunque el pecado original tampoco quita esa inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Pero el estar inclinados no significa que necesariamente vayamos a caer. Cuando tuve la oportunidad de ir a un lugar que hasta ya se me olvidó cómo se llama, pero que está una torre así como que ya se va a caer, pero no se cae. Dicen que de pronto, porque ese lugar es como un poco la tierra, como que si no es firme, y entonces que en ese tiempo que había como un pantano, y entonces como que si la torre se inclinó y quedó así como inclinada, pero no se cae. Entonces ha quedado como un museo, como un lugar donde la gente va y se toma fotografía. En Pisa se llama. Pisa. Entonces está inclinada, pero no cae. Así es parecido con lo del pecado original. El pecado original borra el bautismo borra el pecado original, pero la inclinación hacia el mal siempre está en el ser humano. Siempre va a permanecer en el ser humano. Pero el hecho de que estemos inclinados, eso no quiere decir que no tengamos uso de libertad. Con nuestra libertad decidimos si seguir la carne, lo que pide la carne, o seguir lo que dice el Espíritu. Desde la desobediencia a nuestros primeros padres, recordemos, se rompió la armonía. En un principio el Espíritu tenía dominio del cuerpo, pero desde que nuestros primeros padres le fallaron a Dios, y como todo el género humano es como un único cuerpo de un único hombre, entonces estamos afectados, y desde ese momento, pues, de el pecado original, desde el pecado de nuestros primeros padres, desde esa desobediencia, desde entonces, pues, ya el cuerpo ya no está armonizado, ya no está guiado por el alma. Ya el alma ya no tiene dominio sobre el cuerpo, de manera que el cuerpo se rebela, y el cuerpo siempre pide lo contrario a lo que pide el alma. Así lo dice también la palabra de Dios, que el cuerpo tira de una manera contraria o tiene sentimientos contrarios a lo que tiene el alma, Y nosotros como humanos, por pertenecer al género humano, también tenemos esa dificultad. Tenemos el efecto, tenemos el resultado de el pecado original, pero Dios nos ha dado la medicina a través del bautismo. Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Lo aclara el numeral 404. Es un misterio que no podemos comprender plenamente. Todos los misterios no se pueden, precisamente por eso se le llama así, misterio, porque se puede comprender parte, pero no el todo. Pero sabemos por revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no para él solo, ni para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador,
Adán y Eva, cometer un pecado personal. Pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Otra vez, les comparto el numeral 404. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre, dice Santo Tomás. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no para él, sino para toda la naturaleza humana. Sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no para él, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que está transmitido por la propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Es un estado, no un acto. El pecado original. Hasta ahí llega el numeral 404. El pecado original no es un pecado cometido, sino que es un pecado contraído. Por eso es llamado un pecado de manera análoga. ¿Y qué es lo análogo? Pues lo análogo es aquello que se puede interpretar no en un único sentido, sino en otro sentido, en diferentes sentidos. Por ejemplo, decimos un cuarto, es una palabra análoga, porque podemos referirnos a un cuarto en medida y también a un cuarto de una casa, o también a un cuarto de medida. Entonces dice el numeral 404. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Y luego explica por qué decimos que es un pecado de una manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. No cometido, o sea, es un estado, no un acto. Y el pecado, pues, el pecado personal, mejor dicho, es aquello que uno comete, uno acepta. Es un acto. Y en cambio, el pecado original se dice que es un pecado de manera análoga porque es un pecado contraído. Es un estado. O sea, ya lo traemos. Por eso se le llama el pecado original. No es un pecado que tú has cometido, pero ya vienes así. Ya por ser de esa fábrica, digamos, porque eres perteneciente a esa naturaleza humana, porque la naturaleza humana es como un solo cuerpo, y si perteneces a esa naturaleza humana, vienes ya con ese pecado original. Pues los animales, ellos no vienen con pecado original porque ellos no pertenecen a la naturaleza humana. Solo los humanos vienen afectados por el pecado original,
pero es un pecado que no es personal, que no ha participado nuestra libertad. Pero y entonces, si no ha participado nuestra libertad, ¿por qué me están echando algo que yo no he cometido? Puede decir alguien. Como dicen, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Pero lo que sucede es que eres miembro del género humano y por ese hecho vienes afectado, o sea, se infectó todo el género humano con el pecado de nuestros primeros padres, porque todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Y entonces, sí, pero ¿y yo qué culpa tengo de sufrir eso? Sí, pero por el hecho de vivir, por ejemplo, en esa colonia, aunque no hayas, aunque no hayas, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, cuando quitan el agua en una colonia, en toda la colonia no hay agua. Y por el hecho de que vives en esa colonia, aunque no hayas sido el culpable de que no haya agua, pues tú te verás privado de esa agua por el hecho de vivir en esa colonia. Pues parecido también el pecado original. Por el hecho de ser humano, tienes ese pecado original, aunque no tengas la culpa. Porque tampoco es un pecado, el pecado original no es un pecado donde haya habido el uso de la libertad, pero es un pecado contraído, no es un pecado cometido. Es decir, ya lo traías. Es un estado, o sea, ya venías así. No es un acto, no es algo que has hecho tú, por eso no se le llama pecado personal. No se le llama pecado personal, sino que se le llama pecado original. Entonces, por el hecho de ser humano, ya vienes con ese pecado. Así como el que vive en aquella colonia, aunque no haya sido tú el culpable, pero por el hecho de vivir en esa colonia, pues aunque otro sea el culpable, bueno, no tienes agua, te ves afectado porque vives ahí. Pues por ser humano, pues nos vemos afectados por el pecado original. El pecado original, que es un pecado contraído, es un estado, no un acto. Numeral 405. Numeral 405. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Aunque propio de cada persona, el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal, como antes lo ha dicho el numeral 404. No es un acto. No tiene un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Privación de la santidad y de la justicia original. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. La naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es la llamada concupiscencia, la inclinación al mal. El bautismo dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Como les decía hace un momento, el bautismo no nos quita pues esa inclinación
esa concupiscencia. Y por eso dice, lo llaman al combate espiritual, toda esa inclinación que poseemos. Numeral 405. Aunque el pecado original no tiene un carácter de falta personal, pero el pecado original es privación de santidad y de justicia original, porque ya venimos afectados, es un estado, ya venimos así. Por el hecho de ser humanos, ya viene la humanidad afectada. Que realmente esto es un misterio, como antes ha explicado el catecismo. No se puede como entender del todo, pero es así, es así. El pecado original nos afecta a todos y es la privación de la santidad y de la justicia originales. O sea, ya el cuerpo viene rebelado contra el alma. Y si ustedes se fijan, unos niños desde temprana edad ya andan en cosas malas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está rebelado contra el alma. Entonces ya viene así. O sea, no es que Dios crea a los niños malos, pero la naturaleza humana viene ya con esa privación de la santidad. Viene ya con esa privación de la justicia original. Pero no tiene un carácter de falta personal. O sea, la persona no ha hecho nada, simplemente es así. O sea, ya viene así, pero tampoco es que Dios sea el culpable, sino que es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Fue consecuencia del mal uso de la libertad de los hombres. Y entonces, ¿por qué Dios no quita eso? Porque Dios respeta la libertad de los hombres. Y las consecuencias de nuestras malas decisiones, esas no las quita Dios, porque Dios es tan bueno que no quiere interferir en el uso de tu libertad. Y nos hace libres, y como personas libres también, somos personas responsables de todas las consecuencias que puedan venir después de las malas decisiones que uno pueda tomar, o también de las buenas decisiones. Somos responsables. Y entonces el pecado original, Dios no lo quiere para cada persona, pero como nuestros primeros padres usaron mal la libertad, pues el género humano pues viene así. Pero también acuérdense que esto es un misterio, esto del pecado original, como antes lo hemos leído en el numeral 404. Dice, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. No podemos comprender plenamente, pero hay que dar alguna explicación. Pues la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, nos da esta explicación. Y nos dice, el pecado original no tiene un carácter de falta personal, porque es un estado, es algo contraído, ya viene uno así. Y no es porque Dios nos haya hecho malos, sino que como consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres, el alma ya no está regida o dominada o guiada. El cuerpo ya no está regido, dominado, ya no está en armonía con el alma. El cuerpo está como en rebelación contra el alma. Está en ese conflicto. Estamos en ese combate espiritual, como lo afirma el numeral 405. Entonces, el pecado original es la privación de la santidad, de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. O sea, el hecho de que el cuerpo ya no esté en armonía con el alma, que ya no esté bajo la dirección del alma, eso no significa de que la naturaleza humana esté totalmente corrompida. Dice el numeral 405 del Catecismo, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida. Ah, pero eso es diferente. Está herida.
en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia. Nuestra naturaleza, sometida a la ignorancia. Y por eso el profeta dice, mi pueblo padece por ignorancia, porque no sabemos, porque no nos interesamos por saber. Ahora podemos verlo también en nuestra cultura religiosa. A muy pocas personas se les ve con el interés de conocer más la doctrina católica. Se sienten tan felices con solo ir a la misa y no quieren compromiso y no quieren conocer más sobre la fe católica. No tenemos esa cultura de formarnos, de autoformarnos, como por ejemplo los europeos. Ellos, en lugar de andar con su teléfono, cuando uno se sube a un tren en Europa, la gente no va con su teléfono, la gente va con su libro. Y es admirable como uno ve que cada gente lleva su libro y no lleva su teléfono. Bueno, lo llevará en la bolsa, pero no está como esclavizado. Por lo menos en el 2011, que tuve la oportunidad de andar allá en Madrid, pues la gente iba con su libro. Jóvenes incluso leyendo, no con su teléfono. Actualmente no sé, pero en aquel tiempo era así. Está esa cultura de la lectura. Hay grandes librerías no precisamente católicas, librerías para poder adentrarse en la cultura, en la ciencia, y en cambio ahora como que nos ha adormecido la tecnología y hay cantidad de lugares donde venden teléfonos, pero donde venden libros es más, ni caso le hace la gente, pues. Entonces, desde el pecado original tenemos como está sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, y está inclinada al pecado. Nuestra naturaleza, nuestro género humano está inclinado al pecado, que se llama concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original. Borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Hermosas palabras. El bautismo hace que el hombre vuelva a Dios. El bautismo da la vida de gracia de Cristo. El bautismo borra el pecado original, dando la vida de la gracia de Cristo, y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias de la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre. Siempre, aunque estemos bautizados, vamos a tener siempre esa debilidad, esa inclinación persiste en el hombre. Y esto nos llama al combate espiritual. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.